Buenas tardes, tengan todos, Dios les bendiga a cada uno. Pues nos da mucho gusto saludarlos y también darles la bienvenida, recibirlos en este lugar, hermanos y amigos. Nos da mucho gusto estar aquí, ¿verdad? Alabando a Dios, buscando su rostro, buscando su presencia. Y pues le damos gracias a Dios por este momento de alabanza. Les damos muchas gracias a Dios porque está en medio de nosotros. La Biblia dice que Él está en la alabanza de su pueblo, y cuando alguien se acerca con fe, cuando alguien se acerca con confianza, convencido de que Dios le quiere bendecir, pues la verdad es que el Señor acude. Dicen muchos, demasiados salmos en la Escritura, que Dios inclina su oído, que Él escucha, que Él está atento, que Él oye y responde las oraciones, de manera que si le alabamos, si hablamos con Él, pues Él está atento a nuestra voz. Entonces, eso debe de animarnos a buscarle con fe y a buscarle continuamente. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y bueno, pues queremos comenzar diciendo lo siguiente. Muchas veces comenzamos ciertas cosas en nuestra vida, comenzamos ciertos proyectos que al paso del tiempo pues las dejamos a un lado, ¿verdad? Es muy común ver personas que tal vez inician no sé, hasta la lectura de algún libro y rápidamente lo dejan a un lado, o algún trabajo, ¿verdad? Es muy común cuando la gente entra a un trabajo y pues digo, se vale probar en los trabajos, ¿verdad? Pero a veces esa es su forma de vida, entrar a un trabajo y salir rápidamente. No se adaptan fácilmente a los trabajos y los dejan de manera espontánea, ¿no? Hay estadísticas que hay personas que inician una empresa y la dejan también rápidamente. Una de las estadísticas es que el 80% de los emprendedores a los 2 años abandonan su negocio, lo terminan. Y a los 5 años otro tanto dejan también su emprendimiento, porque no hay constancia, no hay perseverancia. Y eso es algo terrible, ¿no? Porque aún en los matrimonios sucede, ¿no? Se casan tal vez 1 o 2 años y rápidamente lo abandonan, porque tal vez se casan pensando en que, pues que no es para siempre. Si esa idea, si esa realidad la trasladamos a la fe, a la Biblia, muchas personas que inician caminando con Dios también dejan de seguirlo muy pronto, ¿no? En un momento de su vida se alejan y vuelven atrás, tal vez por alguna situación, algún problema, un conflicto, ¿verdad? Dejan la palabra de Dios y se vuelven atrás. Quiero decirte que ese no es el plan de Dios para nosotros. Dios no tiene el deseo de que nosotros volvamos atrás. Realmente su plan es que podamos caminar hasta el final, que no volvamos atrás, que podamos permanecer cada día en su camino. Lamentablemente, la realidad es que muchos se han alejado, o se puede decir también, muchos se van a alejar del camino de Cristo porque no se han afianzado en Cristo. Entonces, hoy queremos hablar un tema al respecto, y antes de seguir, quisiera que pudiéramos orar y le pidamos a Dios de su bendición. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por estar juntos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque hemos visto muchas veces tu amor, tu fidelidad, Señor, a lo largo de esta semana, a lo largo de los días, Señor.
Y hoy queremos rogarte, Señor, queremos suplicarte que nos hables y nos bendigas, Señor, con tu palabra. Que tu palabra sea ese aliento, sea ese consuelo, pero también sea, Señor, esa exhortación o esa reprensión que cada uno pueda necesitar. Ayúdanos, te lo ruego, aun si hay gente que aún no te conoce, Dios, que hoy puedan entender, Dios, que en ti hay seguridad, que conociéndote a ti podemos, Dios, caminar firme, Señor, en medio de la adversidad y de las luchas, Señor. Bendícenos, por favor, te lo suplico, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, por favor, el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 64. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje bastante difícil en el sentido de que pues nos habla de una realidad, ¿verdad? A veces idealizamos a la gente que seguía a Cristo, a veces tenemos una idea, ¿no?, de que los apóstoles no se equivocaban, que los discípulos que seguían a Jesús pues no fallaban, pero la verdad es que es otra cosa, ¿verdad? Se nos describe un momento crítico en el ministerio de Jesús, literalmente una división en el grupo que seguía al Maestro. Muchas personas dejaron de seguir al Señor porque les parecía inaceptable, les parecía duro el mensaje, se sintieron ofendidos de alguna manera y terminaron alejándose. Seguramente ellos no habían entendido con claridad el mensaje de Cristo, no habían creído que Él fuera realmente del cielo, no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces, en un momento en el cual el Señor Jesús les habla las cosas más claramente, ellos no aguantan, no soportan ese mensaje, se sienten agredidos incluso y le dicen al Señor: pues esto que nos estás diciendo es demasiado. Y desde entonces, dice la Escritura, volvieron atrás. Y es precisamente una realidad en este tiempo también. Muchas personas se alejan de Cristo. Muchas personas abandonan el camino de Cristo para volver atrás, cuando en un momento determinado el Señor los confronta, el Señor les habla de una manera contundente, de una manera dura, de una manera fría a sus vidas, de algo que saben que deben corregir, de algo que deben de cambiar, y eventualmente terminan alejándose también del Señor Jesús. Algunos se van a otra iglesia, algunos se toman un descanso, pero lo triste es que muchos se alejan definitivamente, ¿no?, y permanentemente de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que ese no es el plan de Dios para nosotros. Él quiere darnos una fe verdadera, Él quiere darnos un conocimiento verdadero de Él, pero sobre todo que podamos permanecer en Él, que podamos conocerlo verdaderamente a Él y podamos caminar día con día hasta terminar la carrera que hemos comenzado. Pero eso es una decisión que cada uno debe tomar cada día. Cada uno debemos esforzarnos por afianzarnos cada día, en cada momento. No es mágico. Cada día hay desafíos, hay cosas que el Señor nos va a hablar. Hay algún aspecto importante en este pasaje. En el verso 60 dice la Escritura lo siguiente: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La primera parte de este verso dice que eran discípulos, eran personas que estaban con Jesús. No eran los fariseos, no era el grueso de la gente que iba atrás de Jesús, que solamente eran judíos sin confesar una fe. No eran fariseos que de alguna manera estaban siempre en pleito con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no guardaba lo que ellos decían que había que guardar. Entonces todo el tiempo estaban rechazando y atacando y respondiendo a las declaraciones de Cristo. No eran fariseos, no eran los judíos
en general eran, dice este pasaje, eran discípulos de Cristo. Es decir, eran personas que ya estaban caminando con Cristo, que habían profesado una fe en Él. Eran personas que de hecho habían servido al Señor. Seguramente eran del grupo de los 70. Si ustedes se acordarán, el Señor envió a 70 discípulos a predicar de 2 en 2 en las aldeas. Seguramente era un grupo pues que realmente había estado bastante tiempo con el Señor Jesús, pero que en un momento determinado ellos les cae de peso la palabra y se alejan. Es triste, pero eran personas que conocían, que habían estado algún tiempo. Y quiero decirte que este mensaje es precisamente para personas también que ya conocen de la palabra, que igualmente han tomado una decisión de seguirlo, que han profesado en un momento dado la fe, que en un momento dado han dicho, pues yo soy cristiano y quiero seguir y quiero caminar y quiero conocer. Y en un momento dado hasta hemos tal vez predicado. La gente que muchas veces se regresa al camino, que vuelve atrás, de la que está hablando aquí, no son personas que van comenzando, no son personas que tienen 2 domingos que asisten a una iglesia. Habla de personas que han servido a Cristo, incluso personas que han predicado en un púlpito, personas que han llevado a gente a los pies de Cristo. Yo he conocido personas así, ¿verdad? Que han llevado personas a la iglesia y la gente escucha, la gente que llevan y la gente se convierte, pero al paso de los años, esa persona que llevó a tantas personas es la misma que deja el camino. Y eso es triste, ¿no? Porque afecta mucho a los que estaban, a los que llevó, pues les genera mucha confusión. Les genera duda o desaliento, ¿verdad? Pues esta persona que me discipuló, que me ayudó, que me llevó a la iglesia, que me enseñó muchas cosas, se regresó. Ahora, ¿qué espero yo, verdad? ¿Qué va a ser de mí? Y se desalientan en un momento dado. Esto nos deja ver algo muy importante. No importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia. No importa cuánto sirvamos, no importa cuánta experiencia tengamos, no importa si predicamos en un púlpito como su servidor, ¿verdad? Todos estamos en el riesgo si no aprendemos a afianzarnos en Cristo, si no aprendemos a depender del Espíritu Santo, si no nos arraigamos en su palabra. De lo contrario, estamos expuestos a volver atrás. Se nos dice en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué actitud tenían estos discípulos? Una actitud de murmuración. Tal vez de tiempo atrás empezaban a ver ciertas cosas en Cristo, pero ya habían perdido la confianza de decirle a Jesús, pues en lo que no entendían. Tal vez ya no tenían esa libertad para acercarse a Jesús y decirle, oye, tengo esta duda, tengo este problema, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos estás diciendo estas cosas? Y en vez de decírselas a Cristo por desconfianza, empezaron ellos a murmurar. Empezaron a hablar a espaldas de Cristo. Empezaron a hablar detrás y secretamente del Señor. Murmuración. Y yo quiero decirte que muchas veces esa es una evidencia o ese es un síntoma de aquellas personas que están en peligro, ¿verdad?, de alejarse. Cuando en vez de acercarse a Dios en sus dudas, en sus preguntas, en sus conflictos, en sus inconformidades, en vez de decirle al Señor, ayúdame, tengo esta situación, mira a mi familia, Señor, mira a este hermano, mira estas cosas que dijeron en la iglesia, no las entiendo. En vez de decirle al Señor, empezamos a murmurar. Eso nos puede llevar en un momento dado a alejarnos y volver atrás. No permitamos entonces que la murmuración entre a nuestra vida. Al contrario, si hay alguna situación, vayamos con Dios y preguntémosle a Él, Señor, tengo esta situación, ayúdame, no entiendo lo que está pasando, pero no demos lugar a la murmuración. Dice aquí mismo que el Señor les dijo, ¿esto les ofende? Ellos estaban ofendidos. Otras palabras que se pueden usar aquí también estaban desconcertados, estaban escandalizados, se habían tropezado,
se habían incomodado, se habían molestado por lo que Jesús estaba diciendo, o les causaba irritación las palabras de Jesús. Es algo muy tremendo, hermanos. Es algo muy fuerte, ¿no? Porque eran personas que de un inicio, cuando Jesús hablaba, estaban admirados, ¿no? Estaban impresionados, y tal vez algunos de ellos fueron los que dijeron: este hombre sí habla con autoridad. Pero en este momento en el cual ya se habían distanciado de Jesús, ya les parecía ofensivo lo que Jesús estaba diciendo. Les irritaba, y otra vez va a decir esto, ¿por qué? Y empezaba a generarles molestia a la palabra de Jesús. Y es otro síntoma también de una persona que está en ese peligro, ¿verdad? Ya cuando escucha la palabra, cuando escucha el mensaje, pues ya se siente ofendido, ya se siente agredido, cuando en un inicio, cuando tiempo antes tal vez anhelaba escuchar la palabra, y aunque fuera fuerte, pues sabía que era necesario para poder corregir, para poder crecer, para poder madurar en la palabra. Pero de un tiempo después empezó a generarle conflicto, a parecerle molesta la palabra de Dios. Y eso es algo terrible, porque eso quiere decir que está distanciándose de Cristo. Quiero decirte que necesitamos humillarnos, volver a Jesús, para que su palabra vuelva a ser ese alimento, para que su palabra vuelva a ser esa medicina que necesitamos, y no dejemos que su palabra no sea ofensiva o agresiva. Cuando el Señor, como dice la Escritura, a quien ama, Él disciplina, ¿no? Y a veces el Señor tiene que hablarnos cosas que en un momento dado nos confrontan. ¿Por qué estos hombres se alejaron? Hay varias claves, varios pasajes que nos dan una idea de la razón por la que ellos pudieron haberse alejado. Vamos a ver en Juan 6:51, por favor. Dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo éste puede darnos a comer su propia carne? Hasta allí. Estas personas, estos discípulos que estaban dudando del Señor Jesús, no entendían con certeza lo que Jesús estaba diciendo. De hecho, lo entendían literalmente muchos de ellos. Entendían que Jesús estaba hablando de su carne física, ¿no? A comer. Hay quienes pensaban que eran los creyentes como caníbales, ¿verdad? Pero ¿por qué no alcanzaban a entender al Señor Jesús? Porque ellos tenían una fe en Él. Ellos estaban esperando, un Mesías terrenal. Un Mesías que los librara de los romanos, que los librara del yugo del imperio romano, de manera que esperaban un Mesías de ese tipo. En otras palabras, un Mesías superficial, un Mesías terrenal. Su fe estaba puesta en un personaje terrenal, o una fe superficial, en otras palabras. Y yo creo que esa es una razón por la que muchas veces la gente se aleja de Cristo, porque esperan un Jesús superficial, porque tienen una fe superficial en Cristo. Creen que Dios pues quiere ayudarlos solo con las cosas superficiales, materiales, pero no entienden que el Señor trajo un mensaje espiritual, un mensaje más profundo, más que algo terrenal. Y cuando alguien tiene una fe superficial en las cosas superficiales, pues la verdad es que no entiende el mensaje de Cristo y le parece locura, ¿no? ¿Cómo, dice el texto que acabamos de leer, cómo cree que nos vamos a comer su carne? ¿Cómo quiere darnos a comer su carne? O sea, no entendían, porque veían a Cristo de forma superficial. ¿Y cuánta gente tiene una fe de ese tipo, verdad? Y por eso no entiende el mensaje de Cristo. En 1 Corintios 2:14 dice la Escritura lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que discierne las cosas carnalmente, las cosas que Jesús dice le parecen locura, exageradas, ¿no? Les parece dura esta palabra, como dijeron ellos. ¿Cuánta gente no alcanza a discernir lo espiritual?
Y tristemente muchas veces se decepcionan del mensaje de Jesús, porque creían otras cosas que Jesús no estaba pidiendo. Y en las que Jesús estaba pidiendo se les hacen exageradas, se les hacen extremas, ¿no? Limpiar el corazón. Es que yo pensé que nada más era ir a la iglesia, asistir, cantar cantos, tener un círculo social más bonito, más alegre. Y todo eso es bueno. Pero ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es una relación con Él. Conocerlo a Él como el Salvador del mundo, como el Mesías, el que me limpia, el que me sana, el que me salva. Ese es el mensaje. Pero cuando alguien no cree, pues se le hace difícil entender y a veces les termina eso desalentando para seguir adelante. Pero el que es espiritual, el que ha creído verdaderamente en Cristo, entiende la Escritura. He conocido muchos hermanos que han dicho que cuando leían la Biblia antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pues no la entendían y rápidamente la cerraban porque se les hacía muy pesada y no sabían de qué trataba, no alcanzaban a percibir el mensaje. Pero después que decidieron entregarse y caminar verdaderamente con Cristo, se leían el Nuevo Testamento en una semana. ¿Por qué? Porque su fe ya no estaba en lo superficial, en algo material que pudiera yo recibir. Ahora la fe estaba en Cristo y anhelaban encontrar el mensaje de Cristo, y aquel que le busca, dice la Escritura, le encuentra, y aquel que clama va a ser escuchado. Entonces empiezan a recibir y empiezan a entender la palabra, de manera que necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Necesitamos poner nuestra fe únicamente y solamente en Jesús. ¿Por qué otra razón pudieron estos hombres haberse alejado? Vamos a ver el verso 53 de Juan 6, por favor. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué les estaba enseñando Jesús al decirles que debían comer de Él? Jesús les estaba diciendo que debían participar de su persona, no comer de su carne, sino comer de su persona, de su presencia, es decir, una comunión cercana a Cristo. Y creo que esta es otra razón por la que muchas veces el que está caminando con Cristo se vuelve atrás. Deja de comer de Cristo, deja de participar, deja de tener comunión con el Espíritu Santo. No están dispuestos a depender de Cristo, a alimentarse diariamente de Él. Y cuando es así, pues fácilmente puede venir el desaliento, la incredulidad, la falta de fe. Porque no están comiendo de la carne de Cristo, no están teniendo esa comunión con Él. En el verso 56 sigue diciendo el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso es lo que significa. Ellos creían que era comerlo literalmente. Y la verdad es que no es así. Comerlo, cuando el Señor Jesús usa esta analogía, cuando uno se alimenta, el bocado de pan que uno toma eventualmente llega a nuestro estómago y se vuelve parte de nosotros, ¿verdad? Ese alimento. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo, que Él se vuelva parte de nosotros continuamente. Ellos querían que los salvaran de los romanos y que les diera estabilidad económica y política. Jesús les dice: no, yo quiero venir a vivir en ustedes, yo quiero venir a ser parte de sus vidas, pero ustedes tienen que comer de mí. Y cuando alguien deja de comer de Cristo, eventualmente se va a alejar, porque no va a tener la fortaleza. ¿Qué es lo que nos da fortaleza? Pues el alimento, ¿verdad? Cuando ayunamos, ¿cómo nos sentimos? Dolor de cabeza, debilidad. Estamos buscando ahí en la cocina y mejor nos alejamos, ¿verdad? Porque no queremos caer. Pero sabemos que el alimento nos da fuerza. El que no se alimenta de Cristo no tiene fortaleza en los momentos difíciles. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando viene una crisis de fe, se aleja. Cuando viene un conflicto espiritual, termina volviendo atrás, porque no aprendemos o no hemos buscado alimentarnos de Él.
¿Por qué otra razón alguien puede alejarse? Según este pasaje, en el verso 60 dice la Escritura que al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, dura es esta palabra. Es decir, la palabra de Dios les parecía inaceptable. Como ya decíamos hace un momento, se sentían ofendidos. Pero creo que esta palabra también hace referencia a que una persona deja de estudiar la Biblia. Cuando alguien deja de leer la Escritura, cuando alguien deja de leer la palabra de Dios y de alimentarse, eventualmente puede volver atrás. Dice Evangelio de Juan, capítulo 12, en el verso 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y no es cierto que es común dejar de leer la Biblia? ¿No es cierto que es común a veces descuidar la palabra de Dios? Dedicamos demasiado tiempo para muchas otras cosas, para las cosas que nos gustan. A veces nuestro tiempo libre lo usamos para muchas cosas que son buenas y que incluso son productivas. Pero a veces olvidamos lo más productivo de todo, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestras vidas. No la leemos, no la conocemos. Si nosotros queremos permanecer en Cristo, tenemos que aprender a leerla, tenemos que profundizar en ella, tenemos que estudiarla, tenemos que alimentarnos de la Escritura, porque allí Dios se va a revelar a nosotros, porque allí Cristo nos va a alimentar con su Espíritu Santo. ¿Por qué otra razón? Volviendo a Juan 6:62, dice la Escritura: pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Estos discípulos, estos judíos, no creían que Jesús viniera del cielo. Ustedes pueden leer todo el capítulo 60, hay muchísimos mensajes allí, muchas enseñanzas. Pero ellos no creían en primer lugar que Él viniera del cielo, que Él fuera el pan divino. Ellos creían que era un profeta más, sí de Dios, sí enseñaba, sí ayudaba, sí podía guiar al pueblo espiritualmente, pero no era divino, no era hijo de Dios, mucho menos. Bueno, ellos no creían que viniera del cielo, pero tampoco que fuera a regresar al cielo como hijo de Dios. Por eso les dice: entonces, ¿qué van a pensar si me ven subir al cielo? Ellos no lo querían aceptar como alguien divino, porque eso significaba que Él merecía nuestra sumisión, porque eso significaría que Él merecía nuestra obediencia y nuestra entrega completa, de manera que ellos no estaban dispuestos a adorarlo. Y quiero decirte que muchas veces esa es la causa también por la que a veces se alejan, es decir, no estamos dispuestos a someternos a Él. Nos resistimos, ¿verdad?, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos indica en su palabra. Nos aferramos, no estamos luchando con lo que Él quiere hacer con nosotros. No se me puede imaginar a un caballo, ¿no? No sé cómo le dicen, desbocado, ¿no? Que quieren sujetarlo, quieren ponerle la correa, quieren controlarlo o entrenarlo, pero no se deja. Y muchos así están, ¿verdad? Esa es su forma de vida en el cristianismo. Caminan con Dios, pero resistiéndose a obedecer. Están en una iglesia, pero no se someten enteramente. Están resistiéndose a lo que Dios quiere. Y cuando es así, eventualmente va a suceder una situación que va a decir: bueno, hasta aquí, Señor, esto sí ya de plano. No tiene caso si no te estoy obedeciendo. No tiene caso si no estoy sujetándome a tu palabra. Ya mejor vuelvo atrás. Pero ¿por qué no mejor ser humildes y decirle a Dios: pues ayúdame a someterme, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a entregarme verdaderamente a ti, a sujetarme a lo que tú me estás pidiendo. Ayúdame a creer, porque tengo dudas y por eso no logro someterme completamente, porque tengo esa lucha. ¿Por qué no rendirnos, verdad? Y confiar en que Él es un Padre amoroso. No nos va a tratar como tiranos. A veces no queremos seguirlo y nos resistimos porque creemos que Él es duro y cruel y nos va a maltratar. La verdad es que no es así. Él quiere bendecirnos. Todo lo que nos muestra en su palabra es para nuestro bien. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no tomar esa decisión de someternos a Él?
Juan 6:63 dice, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús empieza a hablarles sobre la importancia del mundo espiritual o de la necesidad espiritual. Recordemos que ellos lo ven todo literalmente, todo terrenalmente, y el Señor les dice, lo más importante es lo espiritual, la carne para nada aprovecha. Necesitan entender que mis enseñanzas son espirituales. En otras palabras, necesitan buscar lo espiritual. Y creo que eso es algo importantísimo en el camino de alguien que quiere seguir a Cristo. Buscar al Espíritu Santo. Vivir espiritualmente. Tener una visión espiritual de lo que Dios quiere para nosotros. Hay un pasaje en Gálatas 5:16 donde el apóstol Pablo habla del espíritu y la carne. Dice así, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha constante entre lo espiritual, entre las cosas del espíritu y las cosas carnales. Esa es una realidad. Nosotros debemos decidir a qué vamos a darle la importancia, qué le vamos a dar valor. A lo carnal, a lo material, al pecado, a nuestros deseos, o le vamos a dar importancia a lo espiritual, a la voz del Espíritu Santo. El que vive en el Espíritu va a poder permanecer y va a poder seguir adelante. Pero si nosotros vivimos en la carne, complaciendo los deseos de la carne, eventualmente la carne nos va a jalar. Eventualmente los deseos carnales nos van a esclavizar. Cuando no vivimos en el Espíritu, aunque estemos en la iglesia, aunque tomemos un estudio, ¿no?, de discipulado o participemos en algún servicio, eventualmente el mundo va a ganar. Porque el caminar con Cristo es caminar en el Espíritu. Es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo día con día. Pero si no lo escuchamos y nos conformamos solamente con una religión de domingos, con una religión de obras, con una religión de sentirme bien, vamos a volver atrás y vamos a dejar de creer en Jesús. Necesitamos vivir en el Espíritu si queremos permanecer. Y debemos buscar de veras con el corazón la presencia del Espíritu. ¿Qué otra causa puede haber por la que se aleja una persona que está en el camino de Cristo? Juan 6:64 dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Había personas que habían dejado de creer. Seguramente el Espíritu estaba trabajando en muchos de los que volvieron atrás. Seguramente el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones para que pudieran creer en Cristo y pudieran seguirlo firmemente. Pero dejaron de creer, dejaron de confiar, dejaron a un lado y decidieron dudar. Dejaron que el veneno de la incredulidad entrara en sus corazones y finalmente regresaron atrás. Y creo que eso es un gran riesgo también por el que muchos vuelven atrás. Tal vez ya han creído de forma inicial, pero su fe necesita madurar. Tal vez el Espíritu ya les ha revelado parte y cosas de Cristo, ¿no?, de su amor, de su gracia, de su poder. Pero en un momento dado empiezan a escuchar la influencia del mundo, empiezan a escuchar las ideas del mundo, empiezan a escuchar la incredulidad que Satanás quiere poner en sus mentes y terminan dejando de creer en Jesús y volviendo atrás. Eventualmente son arrastrados y caen de la fe. ¿Y cuántos hermanos están en duda, en confusión, que cuando terminan alejándose se vuelven despreciables con la palabra, despreciables con las cosas de Dios? Y es muy triste, ¿verdad? Porque después de haber recibido la luz, como dice la Escritura en Hebreos,
después de haber participado de las cosas de Dios, se terminan totalmente contrarios a la palabra, porque dejaron de creer. Recordemos que creer es una decisión que uno toma. El Señor nos muestra su amor, el Señor nos da su palabra, el Señor se manifiesta a nosotros y nosotros decidimos creer o decidimos dejar de creer y volver atrás. No dejemos que la incredulidad entonces, el escepticismo pueda llenar y pueda ganar nuestros corazones. 3 razones más por las que alguien puede volver atrás. Vamos a ver 2 de Pedro 2, verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El pecado es otra razón por la que alguien puede alejarse. Es un riesgo continuo. Muchos no solo están extraviados en el pecado, sino, como dice este pasaje, arrastran a otras personas. Son personas que en un momento dado tuvieron influencia en su familia tal vez, o en gente que los rodea, y que después de que se alejan, arrastran también a los otros. Hay muchas personas, muchos hermanos que se sienten fuertes, ¿no?, ante el pecado. A mí no me pasa nada si yo pues voy a una fiesta, ¿verdad?, con mis amigos. No se dan cuenta que el pecado pues es engañoso y eventualmente nos puede hacer caer. Muchas personas creen que pueden controlar la tentación, pero terminan cayendo y terminan siendo esclavos. Todos nos acordamos de Sansón. Sansón, un hombre que fue elegido de forma especial, pero él creía que era más fuerte, ¿verdad?, que el pecado, y terminó esclavizado, sin ojos, sin cabello, martirizado, maltratado y prácticamente como una bestia, ¿no? Porque lo pusieron ahí en el molino donde era para los toros, ¿no?, los que hacían ese trabajo, por el pecado. Y ese pasaje nos da una idea precisamente de lo que el pecado nos puede llegar a hacer. De modo que el pecado puede ser una causa por la que muchos se alejan y por lo tanto necesitamos buscar la gracia de Dios para resistir la tentación, para resistir el pecado, cultivar el dominio propio y no exponernos, ¿verdad?, al pecado, no exponernos, huir. Apocalipsis 13, verso 7, por favor. Dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hasta allí. Dice la Escritura que al enemigo, a Satanás, se le ha dado potestad, se le ha concedido el permiso para hacer guerra contra los santos. Y el contexto del Apocalipsis, pues son todas las persecuciones que hubo en ese tiempo. De modo que Satanás tiene el permiso para poder desatar una persecución a nuestras vidas, desatar tribulación sobre nuestras vidas, y dice aquí específicamente que se le dio la potestad también de vencer a los santos. Es decir, muchos de los creyentes vuelven atrás, son vencidos en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba o de la persecución, y esa es la razón por la que vuelven atrás. Y es triste, ¿no?, porque ciertamente las luchas no son pocas. Ciertamente la duda o el desaliento en un momento dado es terrible, ¿no? Pero ¿cuántos hermanos, en vez de buscar la presencia de Dios en esos momentos, deciden confiar tal vez en alguna persona, en el consejo de alguien más, y no acuden a la fuente de toda bendición?
No acuden a la fuente de toda fortaleza para poder mantenerse en los días difíciles, en los momentos difíciles. ¿Y qué es lo que sucede? Pues terminan alejándose y a veces pues con amarguras, ¿verdad? Terminan renegando, terminan pues muy mal. Y esa es la causa por la que vuelven atrás. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios en los momentos de prueba. Si queremos permanecer y llegar al final, necesitamos aprender a afianzarnos de Él y buscar su presencia, buscar su rostro para poder enfrentar los tiempos de tribulación. De lo contrario, Satanás tiene la autorización de hacer guerra contra nosotros y vencernos, destruir nuestra fe. Gálatas 1:6, por favor. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otra causa de volver atrás es la herejía, los errores doctrinales. Ya desde el tiempo del apóstol ya había muchos hermanos que estaban alejándose de la gracia por las herejías, por las falsas enseñanzas. Y eso es algo común también en nuestros tiempos. Hay hermanos que están todavía aprendiendo, pero eventualmente empiezan a escuchar enseñanzas que no son cristocéntricas, y entonces empiezan a alejarse de Cristo. Y ese es un gran riesgo para el creyente. Terminan creyendo que Jesús pues no es Dios, que Jesús no es el Salvador, que es un profeta más. Terminan dudando del sacrificio de Cristo. Muchos incluso pues lo que hacen es esencialmente hoy en día, ¿verdad? Los mensajes en internet. Hay muchísimos mensajes que si uno no está preparado, que si uno no está buscando al Espíritu Santo y no está leyendo la Biblia y no está estudiándola, fácilmente se pueden desviar. Y hay muchísimos hermanos que tristemente se han alejado, han caído de la gracia por un mensaje equivocado, han caído de Cristo porque no hicieron lo que tenían que hacer, que es ir a la palabra, sobre todo, buscar la dirección del Espíritu. Son dos cosas para no ser extraviado: el Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar a toda verdad, y leer la Biblia. Si falta uno de los dos, estamos en peligro. Necesitamos buscar al Espíritu Santo y leer la palabra de Dios. Vamos a ver Juan 6:64. Dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesús está hablando que había gente que se le iba a alejar, incluso el que lo iba a entregar. Seguramente muchos de los que se fueron después regresaron, dicen algunos estudiosos. Muchos de los que dejaron a Cristo después regresaron a Cristo y retomaron la fe, pero otros seguramente se perdieron completamente. Judas en ese momento no se alejó, pero todos sabemos lo que estaba pasando en su corazón. Ya se había sembrado la semilla de la incredulidad. Eventualmente vendió al maestro y después fue y se ahorcó y se perdió totalmente. Una destrucción total. Y ese es el fruto de volver atrás. Esos son los frutos destructivos de no afirmarnos en Cristo, de no afianzarnos, de no arraigarnos en la fe. Eventualmente nos va a destruir. Y no solo a nosotros, puede destruir a todos los que nos rodean. Puede hacer mucho daño a los que están cerca de nosotros. Estos discípulos tenían una fe superficial, les parecía dura la palabra, les parecía molesta, irritante, y eventualmente se alejaron de Cristo, murmurando, ofendidos. Aquellos que habían estado con Cristo, aquellos que habían caminado con Él, aquellos que conocían de cerca al Maestro, que habían tenido contacto con Él. Ese es un primer grupo del que nos habla este pasaje. Pero hay otro grupo que se afirmó, que en ese momento de crisis supo creer en Cristo y poner sus ojos en Él y afianzarse en Él. Y quisiera hablar esta última y segunda parte de este tema en el Evangelio de Juan 6:68.
el apóstol Pedro responde lo siguiente, cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Dice, Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, a pesar de que veía a unos que se estaban yendo, seguramente se quedó desconcertado, ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Pero cuando el Señor les preguntó, Él no dijo otra cosa más que decir, tú tienes palabras. ¿A quién iremos, Señor? En otras palabras, Pedro estaba convencido de que no había otra opción. No había otro camino. No había otro lugar en donde encontrar salvación. No había otro lado a donde ir. Él había entendido quién era Jesús. Y él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Estoy seguro de que solo tú eres el Salvador. En otras palabras, Pedro estaba convencido profundamente de quién era Jesús. Había experimentado una revelación clara de que Jesús no era un maestro terrenal, no era un filósofo, no era un político. Jesús era el Hijo de Dios, por eso Él dijo, ¿a quién iremos? Convencido. Y creo que esta es una de las razones, o esta es una de las formas en las que podemos afirmarnos en Cristo, estar convencidos de quién es Él, estar convencidos de lo que creemos, estar convencidos de la verdad, estar convencidos de la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante, porque a veces nuestros jóvenes están dudando. Los adultos tenemos que capacitar y tenemos que enseñar a los jóvenes, porque muchas veces crecen y se van, porque no tienen convicciones sólidas. Y lo más trágico todavía es que a veces ni nosotros los adultos estamos convencidos de lo que creemos. No estamos convencidos del poder de Dios, no estamos convencidos de su palabra, no estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. Y por eso el diablo pues está minando. Pero si queremos mantenernos, necesitamos tener convicciones en la palabra de Dios, conocer la palabra verdaderamente. ¿De qué otra forma podemos afirmarnos? En el verso 68, aquí mismo, dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo afirmarnos? Con la palabra. Pedro no le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú haces los milagros más espectaculares. Pedro no le dijo al Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú haces milagros que nadie ha podido hacer. ¿A quién iremos, Señor? Si tú me haces sentir tan bien, ¿verdad? Le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Palabras. De hecho, el Evangelio de Juan tiene estos dos propósitos. Revelar, número uno, que Jesús es Hijo de Dios, pero también revelar que la palabra de Cristo es suficiente. La palabra de Jesús es suficiente. Por eso Pedro dijo aquí, tú tienes palabras. Tú tienes el mensaje. Tú tienes la enseñanza que yo necesito. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para afirmarnos? Conocer la palabra. Si son buenos los milagros, si son buenas las señales, si es bueno sentirse bien en una iglesia y convivir, pero necesitamos conocer la Biblia, porque ese es el fundamento. Eso es lo que nos va a poder mantener en los momentos de aflicción, en los momentos de crisis espiritual, en los momentos de adversidades, en los momentos de ataques espirituales, la palabra de Cristo. Y para ello necesitamos leerla, como decíamos hace un rato, conocerla. ¿Qué otra cosa? Verso 69, y nosotros hemos creído. ¿Qué creía Pedro sobre Jesús? Creían que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. No solamente era un maestro, no era un profeta, no era un político. Él estaba convencido y creía que Jesús se venía del cielo. Y eso es lo que necesitamos también, porque no solo a veces no estamos convencidos, no creemos lo que Jesús nos ha dicho, no creemos quién es Él. Él no solo es un profeta más, no es un gran filósofo, como lo dicen los musulmanes, ¿verdad? Él no es un gran profeta, como dicen los testigos de Jehová. Él es el Hijo de Dios hecho carne. Cuando alguien realmente cree en Cristo, es muy difícil darle la espalda, porque sabe quién es Él.
porque ha creído verdaderamente que Él es el Salvador. Pero alguien que no cree que Jesús sea el Salvador, el único que nos puede llevar al cielo, a dar la eternidad, pues lo puede tirar a la basura en cualquier momento cuando esté desalentado. El que no cree verdaderamente puede dejarlo para después las cosas de Cristo, porque no son indispensables, no son tan necesarias. Pero el que ha creído verdaderamente se aferra a esa verdad, se aferra a Cristo, lo abraza y ahí se mantiene, porque realmente ha creído. Eso es lo que había hecho Pedro, creer en quién era Jesús. Para aquellos que no era Cristo el Hijo de Dios, pues no era suficiente. Iban a buscar otro camino, algún otro buen maestro que les pudiera enseñar. Pero Pedro dijo: ¿a quién puedo ir? Yo he creído en ti, que tú eres, como dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dices también aquí: y nosotros hemos creído y conocemos. Conocía de primera mano a Jesús y no por terceros. Pedro había conocido a Cristo de forma experimental y no de forma intelectual nada más. Lo conocía verdaderamente. Y esa es una de las formas en las que podemos afianzarnos en Cristo, conocerlo. Pedirle a Él que esté cerca de nosotros y acercarnos nosotros a Él. Pedirle que se revele a nosotros. Pedirle que queremos conocerlo. Y de esa manera vamos a mantenernos. No conocerlo por terceros. No conocer a Cristo por lo que me dijo el pastor, por lo que me dijo el hermano el domingo, por lo que vi en internet. No conocerlo porque me predica mi abuelita, mi vecino, mis papás. Pedirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte. No es suficiente con lo que me han platicado de ti, Señor. No quiero conocerte intelectualmente, quiero conocerte en verdad, de forma experimental. Pedro lo conocía de esa manera. Tristemente hay muchos hermanos, muchas personas que no han experimentado de primera mano a Cristo, no lo conocen. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Lo que sucedió con estos que volvieron atrás. En 1 Corintios 3, verso 4, ya estamos terminando, dice así: velad debidamente, dice el apóstol, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios, a los santos que estaban en Corinto, una iglesia de creyentes en Cristo, pero que no lo conocían. El apóstol dice: ustedes no lo conocen. Con vergüenza lo digo, con dolor lo digo. A veces nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? No lo conocemos. Sabemos de Él. Tenemos un grado de conocimiento de Jesús, pero no lo conocemos personalmente. De manera que Él sea nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro guía, el que nos habla, el que nos conforta. Y si lo hemos conocido, yo creo que el llamado, la invitación es a conocerlo más. Porque Él es tan grande, tan inmenso, su amor tan profundo, que yo creo que lo que conocemos es algo mínimo. Deberíamos aspirar a conocerle cada vez más. Finalmente quisiera leer el verso 67 de Juan 6 para terminar. Dice así, Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ante la deserción, ante el abandono de este grupo, de este sector que dejó a Cristo, el Señor Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿se quieren ir? No los obligó a quedarse, no los presionó para que se quedaran, les dio la libertad de elegir. Y quiero decirte que también el Señor no nos retiene contra nuestra voluntad, no nos obliga a quedarnos. Él nos dice también, ¿no? Pero otra versión lo traduce de esta manera: se volteó Jesús a los discípulos, a los 12, y les dijo: ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Como afirmándolos, como diciendo: si ustedes han creído, no tomen una mala decisión. Yo creo que también nos lo dice a nosotros: si has creído,
No vuelvas atrás. Afiánzate, afírmate en Cristo, conócelo, búscalo, acércate a Él, aférrate a sus promesas, profundiza en su palabra, pide que se revele a ti, que te deje conocerlo más profundamente para poder afianzarte a Él. ¿Cómo responderemos ante Jesús? ¿Nos iremos como el grupo que lo dejó? ¿O vamos a contestar como Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién puedo ir, Señor? ¿A dónde voy a ir, Señor, si me alejo de ti? ¿Voy a buscar nuevamente en las cisternas rotas del mundo? ¿Cisternas que no sacian mi sed? ¿Voy a buscar un propósito terrenal que en vez de darle significado a mi vida me hace sentir más vacío? ¿Por qué no mejor me afianzo en ti, Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar. Padre, hoy estamos aquí, Señor. Entendemos, Dios, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. No hay nadie más, Señor, en quien podamos confiar. Muchos de estos discípulos, Señor, murmuraron, se ofendieron, dudaron, no estaban conformes, Señor. No queremos caer, Señor, en este grave error. Queremos afianzarnos en ti, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. No queremos volver atrás, Señor. Ayúdanos, Jesús. No queremos volver atrás, Señor. Amarte
Dios, conocerte cada vez más profundamente, Jesús. Queremos conocerte, Dios, verdaderamente. No por lo que nos cuenten, no por lo que nos digan, Señor. Queremos conocerte, Dios, por vencernos. Queremos conocerte personal, Señor. Seguir al Cordero de Dios por los caminos donde la quiero cruzar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar.
quién podemos confiar, Señor? ¿En quién podemos poner toda nuestra confianza? Dios, no hay nadie fuera de ti, Señor. Tú eres digno de confiar, tú eres digno de amarte, Señor. Tú eres digno de seguirte. Tú eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Aunque vengan las tempestades, aunque vengan las luchas, aunque vengan las dudas, Señor, esos problemas, esas luchas, nos afiancen en ti, Señor. Nos hagan volver a ver aquel que es, sobre todo nombre, aquel que es el Salvador, aquel que es el único Dios que nos puede ayudar. Queremos mirarte a ti y confiar cada vez más. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Muchas gracias porque tu palabra nos muestra el camino, Señor. Porque tu palabra, Señor, es ese alimento, Padre, para el día de la angustia, Señor. Síguenos hablando, Señor. Sigue obrando